y vamos a necesitar el evento de lluvia y la precipitación anual. Vamos a tener el evento de lluvia y la precipitación promedio anual. Vamos a tener el evento de lluvia, la precipitación promedio anual y esta precipitación promedio anual se sabe. Cada nuevo año la precipitación promedio anual hay que irla actualizando con los datos del año completo. Así que estas son cosas dinámicas, no son estacionarias. Cada nuevo año hay que ir actualizando todo el registro de precipitación promedio anual. Lindley, Kohler y Paulus proponen dos cosas. Uno, promedio aritmético, o dos, promedio pesado. Hay muchos promedios: promedio aritmético, promedio pesado, promedio geométrico, promedio armónico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si la distribución de la lluvia es casi homogénea, Lindley, Kohler y Paulus dicen que usar un promedio aritmético es más que suficiente. Es decir, que la precipitación, y le ponemos esa cosita ahí arriba para decir que es un valor estimado, igual a un tercio de PA más PB más PC. Pero si la distribución no es homogénea sobre la cuenca, sino que muestra variaciones en el espacio, debemos usar un promedio pesado, donde el factor de peso es la razón entre las precipitaciones anuales. Y hay muchas situaciones donde se utilizan promedios pesados y el concepto fue introducido por Paulus y Kohler. Entonces, ¿cómo saber si podemos asumir que la distribución es homogénea o no? De Kohler y Paulus, que si la variación es mayor del 10%, pero si esa variación es menor del 10%, podemos usar un promedio aritmético. ¿Y cómo vamos a determinar esa variación? Vamos a buscar un rango. Va a ser 0.9n a 1.1n. Y si el NA está dentro del rango del 10% y el NB está dentro del rango del 10% y el NC está dentro del rango del 10%, si esto se cumple, promedio aritmético. Y si alguna de estas no cumple, al menos una no cumple, entonces se usa el promedio pesado. Y esto acostumbro ponerlo en los exámenes. ¿Y qué me hacen las cuatro ustedes? Me lo calculan de las dos maneras. Y se los tengo que poner mal. ¿Y por qué se los tengo que poner mal? Porque si el método no es aplicable, usted no pierde el tiempo haciendo el cálculo. Y después me alegan de que, mire, yo lo sé calcular. Aquí no es que lo sepa calcular o no, porque meter esa información en la calculadora es relativamente simple. Aquí la decisión primera, ¿cuál es? Tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? Que es muy simple. O uso promedio aritmético o uso promedio pesado. ¿Y qué es lo que tengo que averiguar? ¿Cuál es la variabilidad? Si está dentro del 10% o está fuera del 10%. Entonces, antes de ponerme en estos cálculos, lo que tengo que determinar la variabilidad. Y si la variabilidad es menor del 10%, bueno, va promedio aritmético simple. Y si una de las estaciones está fuera la variabilidad del 10%, entonces promedio aritmético pesado es cuando hago los cálculos.
Sin embargo, en este curso ustedes se han ganado el derecho a traer lo que yo le llamo una sábana de Linus, una hoja de fórmula máximo 8,5 por 14, ¿estamos bien? Y usted escribe esta fórmula allí. Y resulta que yo tengo NAPA, NB, PB, NC, PC, NE, PE, NF, PF y solamente tengo ND y me falta PD. Esto yo se los voy a mandar de tarea. Esto se los voy a mandar de tarea. Y en la tarea me van a hacer una red de triangulación. Topografía. Tiene su red de triangulación. Así que, ¿qué dice el método? Localizar las 3 estaciones más cercanas. ¿Qué han hecho algunos? Han agarrado esas 5 estaciones y le sacan el promedio a las 5. Eso está mal, porque Kohler dice que son las 3 estaciones más cercanas. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes tienen que determinar? ¿Cuáles son las 3 estaciones más cercanas? Y si hubiera habido una por acá, qué sé yo, ¿La más cercana entre sí o al promedio? La más cercana a la estación de datos faltante. Ah, lo faltante. Pero... Entonces, ¿cuántas estaciones son adyacentes a esta? Sí. ¿Cuántas estaciones son adyacentes a esa? 4. Hay 4 estaciones adyacentes. Entonces usted tiene que medir esta distancia, esta distancia, esta distancia, esta distancia y escoge o descarta la mayor de esas distancias y usa las otras 3. Vamos a decir que fueron esta y esta no la usa, no está escala. ¿Estamos bien? Así que el primer paso, ¿cuál es? Buscar cuáles son las 3 estaciones más cercanas. Y para eso se usa la red de triangulación. Veremos un poco más adelante sobre red de triangulación. No sé cómo anduvo ese concepto de topografía. ¿Lo vieron el topo o no? Bien, ok. Bien. Así que después que usted agarra esto, entonces me han dicho que esto que han usado A, B y C, y la escucha que me han dado es que esa fue la fórmula que yo escribí en el tablero. Y como fue la fórmula que yo escribí en el tablero, es la fórmula que usted trae en la sábana de Linus. Así que usted lo primero es determinar cuáles son las 3 estaciones más cercanas. 3 solamente. No es el promedio de 4, ni el promedio de 5, ni el promedio. Imagínense que le diera el boletín de Panamá, que tiene 420 páginas, usted se demoraría acciones que usted tiene que determinar. Esos datos no están allí, usted los tiene que interpretar de acuerdo a la información que usted tiene. Y después que usted determina cuáles son las 3 estaciones más cercanas, ¿qué hace? Busca el rango de variabilidad y después que establece su rango de variabilidad, escoge o el método del promedio aritmético o el método del promedio pesado. Pero en este caso, supongo que le dio aritmético. PD, ¿a qué sería igual? 1/3 de las 3 más cercanas. PB más PE más PG. ¿Estamos bien? Sí, cuidado con la fórmula. Que todos los semestres es la misma historia. Y que la fórmula que yo escribí en el tablero o la que estaba en los apuntes era PA más PB más PC. Y resulta que en el problema hay 10 estaciones, por decir algo. ¿Estamos bien?
rango sería, N ¿cuál sería? N sería NB, NB, NE y NG. Entonces aquí, ¿qué pondría? Ahí pondría ND, que es la estación de datos faltante. El rango lo obtiene con la estación de datos faltantes y luego aquí sería ¿quién? B, E, I. Y si están dentro del rango de variabilidad al 10%, pasa a X. Si no, entonces usa esto. Profe, entonces tendría que ser más de 4, ¿no? ¿Qué cosa? Estaciones, ¿Para qué? porque las formas son 3. Decidieron establecer un proceso estándar para todo el mundo y que todos hicieran el mismo procedimiento. Así que el método de Linsley, Fuller y Paulus recibe el nombre, el promedio pesado de ese método de la razón normal. Entonces, el National Weather Service, ya hasta le cambiaron el nombre a esa institución, cuando lo definieron era el National Weather Service, usa como factor de peso el inverso de la distancia. ¿Y por qué esto es así? Porque este valor va cambiando todos los años hay que ajustarlo. Y es probable que un año las distribuciones de la lluvia eran homogéneas y otro año las distribuciones de la lluvia fueran heterogéneas y cada año que había que estar haciendo todo eso. Y para no estar haciendo todo eso y tener factores de pesos constantes, entonces ya no van a usar los promedios manuales. Cada estación va a tener un factor de peso que va a ser constante a menos que cambie la estación de sitio. Entonces, usted puede averiguar la distancia. En la época del National Weather Service se acostumbraba a usar coordenadas locales. Los apuntes están escritos en coordenadas locales. En la época actual se usan coordenadas globales con todo eso del GPS. ¿Cuál es la diferencia entre coordenadas locales? Que si esta era mi estación de datos faltantes, tenía que poner aquí Y' ahí, X'. Pero si de pronto esta era la estación de datos faltantes, había que estar cambiando el sistema de referencia. Es decir, ponerle coordenadas 0, 0 a la estación de datos faltantes. Pero eso ya es obsoleto. Se acostumbra a usar el sistema de latitud y longitud. Que no hay problema. Si esto es 0, 0 y esto es XY, esa distancia al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Pero si lo que yo tengo es esto, y aquí está A y aquí está B, yo lo que necesito aquí, ¿qué es? Delta X y delta Y. Y esta distancia al cuadrado sería delta X al cuadrado más delta Y. Donde esto sería XA y esto sería XB y esto sería XB menos XA y esto aquí sería YA y esto sería YB y esto sería YB menos YA. Así es que esto es lo que se acostumbra a usar en la actualidad. Desafortunadamente los apuntes los escribí en la época en que
no estaba de moda, todavía no existía el GPS ni nada de esas cosas. Se hacía ese proceso obsoleto de usar coordenadas locales y se ponían los ejes X y Y en la estación de datos faltante. Entonces, si usted conoce estas distancias y esta es su estación de datos faltantes, existen 1 millón de estaciones. ¿Cuántas va a usar? Va a usar únicamente las estaciones adyacentes. Y esa es una mejora con respecto a Lisley, Kohler y Paulo, donde solamente recomendaban usar 3. Así que ¿cuántas estaciones adyacentes tiene esta de aquí? 4. Tiene esta, tiene esta, tiene esta y tiene esta. Esta de aquí y esta de acá no son adyacentes. Otra toma de decisión. Cuando viene el examen, que hacen más de 4 de ustedes, agarran todas y no preguntan quién es adyacente y quién no es adyacente. Así que aquí hay que tomar decisiones, y la teoría que dice, busque las estaciones adyacentes. ¿Quiénes son las estaciones adyacentes? Los vecinos. ¿Y quiénes son los vecinos? Los que están unidos a la estación de datos faltantes por medio de la red de triangulación. Así que usted busca las estaciones vecinas, que aquí técnicamente se le llaman estaciones adyacentes. Las demás están muy lejos. Y eso presenta una mejora, porque hace un momento me preguntaron de cuántas estaciones tenía que usar. 3, con Lisley, Kohler y Paulo, y a veces hay estaciones costeras y la costa está por aquí. ¿Y estas cuántas estaciones adyacentes tiene? 2. Y si fuera a usar Lisley, Kohler y Paulo, ¿cuántas necesita? 3. Entonces a lo mejor tiene que usar esta de aquí, que no es adyacente. Entonces está desviado hacia allá, especialmente en zonas costeras. Conseguir 3 estaciones cercanas es difícil. ¿Por qué? Porque en el mar no hay estaciones. Dentro de tierra, pues sí es fácil conseguir las 3 estaciones más cercanas. ¿Estamos bien? Así es que, si bien es cierto, Lisley, Kohler y Paulo introdujeron el concepto de factor de peso, es cuestión de buscar quiénes son las estaciones adyacentes, cuántas son, no se sabe. Así es que, ¿cómo obtener el dato estimado? El dato estimado, en este caso de D, sería la sumatoria de W sub I por P sub I entre la sumatoria de Entonces aquí usted buscaría el WD, usted buscaría el WG, buscaría el WC y el WE, que sería 1 entre D. Ese es B. Es B. B. 1 entre DG al cuadrado, 1 entre DC al cuadrado y 1 entre y a veces a ustedes les gusta perder el tiempo y después dicen que el problema está largo. ¿Qué hacen con esto? Teorema de Pitágoras. ¿Y después qué tienen que hacer con esto? Volverlo a elevar al cuadrado. ¿Cómo les gusta perder el tiempo? Porque van haciendo las cosas mecánicamente. ¿Cómo se obtiene la distancia? Usando el teorema de Pitágoras. Pero yo no necesito la distancia. ¿Qué necesito? La distancia al cuadrado. Hace años una estudiante de aquí consiguió una pasantía en la Height and Method, en ACP.
estaciones no cambian de posición, o se ponen estaciones, o se eliminan estaciones, usted va a tener el mismo coeficiente. Entonces, ¿qué me dijo? Bueno, allá nosotros no tenemos que buscar nada de eso que usted nos enseñó a distancia. Sí, la red no cambia. Profe, y entre los dos métodos. Las cosas se secan. 0,0 estación de datos faltantes. Y aquí se registró la P en pulgadas. Tengo ahí coordenadas locales. Si esas cosas fueran distintas de cero, entonces serían coordenadas globales. Así que usted se hace una tablita que dice el GI menos el GA, y va a tener la D al cuadrado delta X W sub I inverso de D sub I, y va a tener el W sub I por, bueno, vamos a poner aquí estación, así que tenemos aquí B, C, D, E, delta X y el delta Y sería 4, 2, 1, 6. Ok, ¿por qué no lo afecta? Porque va al cuadrado, ¿estamos bien? Pero los signos se utilizan para otras tres estaciones más cercanas. Esta y esta. ¿Estamos bien? Así es que usted saca su inverso. Entre 20, ¿cuánto es? Así que aquí vamos a decir 50 para no escribir un número. Un sub I, y esto es por 10 a la 3. Así que eso sería... De ahí al cuadrado. Sí, de ahí al cuadrado. Así. El inverso de la distancia al cuadrado. Obsérvese que estas cosas no afectan. ¿Por qué no afectan? Por lo siguiente. P en la estación A estimado sería ¿qué cosa? 565 no afecta. Y por eso es típico a veces el uso de esos factores de amplificación para no estar trabajando con esos numeritos ridículamente pequeños. ¿Estamos bien? Pero usted lo puede trabajar como... Ahí se usan todas las estaciones. Las que están unidas, las vecinas, las que están unidas por la red de televisión. Él lo dijo fue para decirlo del otro método. Que usted lo mencionó antes, pero era nada más para decir. Si durante todo el periodo de recolección de datos, los datos se recogieron bajo las mismas condiciones. Pero a ver, análisis de doble masa, que no es igual a una curva masa. En diseño hidráulico en quinto año, dentro de las 10 estaciones hay una que es sospechosa de ser inconsistente. Alrededor, tengo 10 estaciones, a veces no se consiguen 10 estaciones, pero la recomendación es a 10 estaciones. Y tengo el promedio anual de los promedios anuales de esas 10 estaciones. 28, 87, 87 más 36, etc. Ese es el acumulado de la estación X. Y este va a ser el acumulado de todas las estaciones, de las 10 estaciones que incluye al sospechoso. El eje horizontal, que es la variable independiente, y cada punto de ese gráfico representa un año. Ahí está. La estación sospechosa y testigos que tenemos ahí para determinar si el sospechoso es consistente o es inconsistente. Si todos esos puntos, cada punto representa un año, versus el análisis de curva masa, donde el tiempo va aquí y aquí va una sola estación, ¿estamos bien? Así que por eso se llama doble masa. Si todos esos puntos caen
en la misma línea recta. Se asume que la estación es, o los datos se recogieron de manera consistencia en el registro. Y estas son las condiciones anteriores y estas son las condiciones actuales. Entonces significa que del registro, la duración del registro fue 1984 menos 1960 más 1. ¿Y por qué más 1? Tengo 25 años. ¿Por qué más 1? ¿Ah? Porque en el tiempo nunca hubo año cero. Y los registros, cuando usted ve una cosa, empiezan en 0, 1, 2, hubo año 1 después de Cristo y 1 año antes de Cristo. Pero no hubo año cero. Así que ¿de dónde empezamos a contar el tiempo? Como no hubo año cero, hay que ponerle ese 1. Y siempre han surgido nuestras discrepancias. 25 años. Pero de aquí a aquí, ¿cuántos datos hay? Solamente hay 11 datos. Y si yo descarto todo eso, ajustar los datos a condiciones actuales. Y esas condiciones del mundo con las calculadoras actuales. Datos de aquí hasta acá. Y le dice que esto es Y y que esto es X. Y corre ese modelo Y es igual a MX más B. ¿Y que encuentra? Es el mismo. No me interesa eso. Y luego agarra todos esos datos, esto le sirve de pivote, agarra los datos desde aquí hasta acá y vuelve a correr ese mismo modelo, pero no con los datos totales, sino con los datos del tramo, incluyendo el pivote. Y encuentra el S2. Medio anual. S1 y la pendiente S2. Si usted no verificara la obtendría un dato incorrecto para sus cálculos. Okay. Así que sería 717 entre 25 y 717 entre 25 da 2868 centímetros por año. No use la misma data, la data de Iowa estaba en pulgadas, así que hay que llevar estos puntos que no pertenecen a esta línea a esa línea. Hay que hacer esto así. Y este punto hay que llevarlo allá, este hay que llevarlo allá, este hay que llevarlo allá, este hay que... S1 por X más B1. Si yo agarro esto y lo multiplico por la razón entre pendientes S2 y entre S1, vea qué pasaría. Quedaría S2 por X más B2. Y ya llevamos los puntos de esta línea a esa línea. Pero ¿cuáles son los que hay que llevar? Los que están antes del cambio. Este punto no hay que moverlo. Así que sería el P promedio, que no es lo mismo esto es un dato estimado, este es un valor promedio, más la sumatoria de 1974 a 1984 de eso. Y este es el factor de ajuste. La razón entre pendiente actual, entre pendiente anterior. ¿Eso qué es? Es un promedio pesado. Pero no todos los tengo que ajustar porque estos están recogidos en condiciones actuales. Y aquí fueron las condiciones anteriores. Dichosa, ¿estamos bien? Así que 491 por 1.66
entre No, otro. este menos este. Eso sería, se pasan sumando 1000 veces lo que ya sumó. Vamos claro, no tengo que ponerme a sumar eso de nuevo. Así que definitivamente el registro muestra inconsistencia debido a toda la deforestación y al cambio que hubo en el área, afectó el registro. Así que si yo necesito valor, no tomo en cuenta los ajustes, voy a diseñar con esto. Y resulta que el patrón climático cambió y ahora tengo que diseñar con qué? Con esto de acá. Tengo que ajustarlos. Es un método gráfico. Clase de hoy.